Bienvenidos a Vamos a Jugar Una. Yo soy Enric y hoy os traigo un top de 10 mejores juegos de mesa de la editorial SD Games, los más divertidos y recomendados. ¿Vamos a jugar una? Y vamos con el primero, que la verdad, a nosotros nos robó el corazón desde el primer momento que lo vimos. Lo conocimos a través de la mesa de Dam, que sí que es verdad que últimamente lo estoy mencionando mucho, pero me está dando como mucha nostalgia el mundo de los juegos de mesa, sobre todo para nuestros principios, que fue una adición a nuestra ludoteca imperdible que nunca ha abandonado esta, que la verdad es una pasada. Y este sería Seasons, un juego traído por SD Games y distribuido por el grupo Asmodee, de 2 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 60 minutos. ¿Qué os voy a decir yo de este juego que no os haya dicho otras veces? Un juego increíble donde juegas durante 3 años consecutivos a lo largo de las 4 estaciones del año, para ser los mejores hechiceros de este universo que es Seasons. Es una pasada ver el arte de las cartas, el cómo funciona y ese draft sencillo pero súper importante que tenemos al principio de todo el juego. La verdad es que es una pasada, es disfrutable a más no poder, el arte es impecable. Lo único que no nos gusta es el tema de la puntuación final, es decir, todo el track de puntuación que tenemos con los cubitos nos pasa como al principio cuando compramos la primera vez Terraforming Mars. ¿Qué pasa? Que es como una especie de folio plano y luego tenemos unos cubitos que van moviéndose. A lo largo de la partida, adelante o hacia atrás, depende de si ganamos puntos o nos los quitan o nos los quitamos. Que aquí tiene bastante chicha, tiene muchísima magia y la verdad es que a nosotros nos encanta. Pero es como una especie de, digamos, mejora que se podría hacer, pero la verdad, para el juegazo que es, los superdados gigantes que son así enormes y que vas jugando y que vas tirando con relieve y vas disfrutando las cartas, la verdad es que es un error bastante pequeño para el juegazo que es Seasons. En Seasons lo que vamos a hacer principalmente es competir como poderosos magos para conseguir más puntos de prestigio a lo largo de un torneo de 3 años. La clave está en la combinación muy inteligente de draft inicial y gestión de dados, lo cual lo convierte en un juego estratégico vistoso y con mucha profundidad. A lo largo de la partida vas a tener que lanzar dados según la estación, obtener recursos, invocar objetos mágicos y decidir qué cartas usar y cuándo, todo mientras controlas tu energía. Es un juego donde cada ronda te obliga a adaptarte a lo que sale, pero sin perder nunca de vista tu plan a largo plazo. Lo que más me ha gustado es cómo combina interacción, planificación y combos de una forma muy elegante. Las partidas se sienten intensas y cambiantes, porque el draft de inicio marca muchísimo, y como cada turno con dados abre nuevas oportunidades. Además, visualmente es una pasada, y las cartas tienen efectos muy variados, lo cual le da mucha rejugabilidad. Como punto mejorable, diría que la primera partida puede resultar abrumadora por la cantidad de iconos y efectos. No es un gran problema, pero puede frenar un poco a quienes se acercan sin experiencia previa a un juego de combo o gestión. Lo recomendaría a jugadores que disfruten de juegos estratégicos pero visuales y que quieran combinar planificación a largo plazo con decisiones tácticas turno a turno. Si te gustó Res Arcana o It's a Wonderful World, Seasons te puede encantar por su gestión de recursos y su sistema de dados único. En definitiva, un juego con mucha personalidad, que mezcla belleza y estrategia con una mecánica muy sólida. Si buscas un euro medio con alma mágica y muchísimas decisiones, Seasons merece un hueco en tu colección. Y vamos con el siguiente, que es uno de nuestros favoritos, Flip and Ride, que existen de nuestra ludoteca, que sería este Welcome to the Moon, un juego traído por SD Games de 1 a 6 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 25 minutos. Esto de los 25 minutos con Welcome to the Moon, a ver, aquí la cosa es que tenemos 8 mapas en una misma caja, por lo tanto, cada mapa es como modular, digamos, es decir, no es que sea modular, sino que cada mapa es de su padre y de su madre, en el sentido de que cada uno tiene sus reglas, y el primero es sencillo de entender, pero a medida que avanzas el juego, la verdad es que encuentro que la dificultad de cómo entenderlo todo
es exponencial, es una pasada bestial e intentar entenderlo todo porque, wow, o sea, abruma mucho. Pero a nosotros nos encanta. Una vez entiendes el concepto, cómo vas funcionando, cómo ves que uno es el despegue del cohete, digamos, luego es el mantenimiento, el funcionamiento, el intentar recolectar recursos del espacio. Aquí tenemos un flip and ride, pero lo podemos jugar de dos maneras. O la típica y sencilla de sacas un mapa y lo juegas y se acabó, o te echas una campaña legendaria de los 8 mapas enteros. Además, tienes como un librito de campaña que vas leyendo como una especie de historia y depende de lo que haya ganado por un lado o por otro, leeremos una hoja, otra o un capítulo determinado. Y así le damos un poquito más de dinamismo a las partidas y se disfrutan un montón. A nosotros nos tiene enamorado este juego, pero es lo que os digo, que tiene una curva de aprendizaje que quizás esos 25 minutos con entender el mapa se tornan en unos 40 minutos. Pero si tenéis ese tiempo, la verdad es que se disfruta un montón y es súper recomendado para cualquier ludoteca. En Welcome to the Moon lo que vamos a hacer principalmente es construir rutas y cumplir misiones mientras avanzamos en una campaña espacial. La clave está en combinar números y habilidades especiales de cada carta para optimizar tu colonia, lo cual lo convierte en un juego muy ágil, variado y adictivo. A lo largo de la partida vas a tener que planificar, elegir entre varias opciones disponibles y gestionar tus recursos, todo mientras las decisiones que tomes afectará a tu progresión y el de los demás. Es un juego donde cada número cuenta y donde siempre tienes varias opciones para avanzar. Lo que más me ha gustado es la enorme rejugabilidad que ofrece. Las partidas se sienten dinámicas y frescas, y aunque al principio puede parecer otro flip and ride más, en cuanto ves la variedad de mapas y misiones te engancha enseguida. Además, tiene ese punto de tensión por querer optimizar al máximo tus elecciones antes que los demás. Como punto negativo, diría que puede abrumar un poco al principio si vienes de juegos más sencillos, porque hay bastante iconografía y opciones. No es un problema, pero conviene saberlo si buscas algo ultra ligero de entrada. Lo recomendaría a jugadores que disfruten de los flip and ride más exigentes o a quienes les gusta evolucionar partida tras partida en campañas. Si te gustó Welcome to o Cartógrafos, este o Welcome to the Moon te va a encantar, porque le añade muchísimo más contenido y profundidad. En definitiva, un juego que tiene personalidad propia, con una campaña muy divertida y modos individuales, cooperativos y competitivos. Si te gusta explorar nuevas mecánicas y avanzar con sentido progresivo, aquí tienes un título que te da muchísimo juego. Y si os gustan los cooperativos de construcción de mazo, este Aeon's End no os va a dejar indiferentes. Un juego traído obviamente por SD Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 minutos. Aquí estamos ante un juegazo brutal, asimétrico, que no deja indiferentemente a nadie. Es una pasada sensacional y nosotros lo disfrutamos un montón. Pero eso sí, tener en cuenta que es un juego un poquito larguete de entender, es decir, las reglas, a pesar de tener 60 minutos, la verdad es que es un poquito largo de preparar, luego de entender y de ver cómo va hilando todo. Pero más allá de esto, la verdad es que una vez entiendes los conceptos y una vez vas viendo cómo evoluciona todo, tenemos que luchar contra estos monstruos que se llaman Némesis y tenemos que proteger nuestra ciudad. Es un juego que es una brutalidad. Y para que lo tengáis en cuenta, hay dos ediciones. Esta es la más antigua y luego está la otra que creo que se llamaba La Guerra Fría, si no me falla la memoria, que es, digamos, el mismo juego con diferentes, digamos, héroes, entre comillas, hechiceros, diferentes némesis y además tiene como una especie de toque un poquito más difícil. Es decir, que aquí hay monstruos que empiezan, digamos, por una estrella, 2, 3, 4, 5, etcétera, y en el otro directamente ya empezamos por la 2 y en ascendente. Así que bueno, tenerlo en cuenta porque si queréis algo introductorio, un poquito más tranquilo, esta primera edición de Aeon's End, en este caso es la segunda, pero de los juegos de Aeon's End, el primero, la verdad es que es una pasada. Y si os gustan tanto los deck building como a mí, este no puede faltar en vuestra ludoteca. En Aeon's End, lo que vamos a hacer principalmente es defender la ciudad de Gravehall de los ataques de poderosas némesis, usando un sistema de construcción de mazos muy particular. La clave está en gestionar bien tus cartas sin barajar tu mazo, lo cual lo convierte en un juego muy táctico, tenso y diferente al resto de deck builders. A lo largo de la partida vas a tener que adquirir nuevas cartas, preparar hechizos, coordinarte con tus compañeros y adaptarte a los ataques del enemigo, todo mientras la presión aumenta y la amenaza de derrota está siempre al acecho.
Es un juego donde cada decisión suma y donde planificar en equipo marca la diferencia entre sobrevivir o caer. Lo que más me ha gustado es lo bien que funciona en cooperativo y cómo cambia cada partida según la némesis o los magos elegidos. Las partidas se sienten intensas, exigentes y muy estratégicas, y aunque al principio puede parecer que todo va mal, cuando logras montar un buen mazo y sincronizar acciones, la satisfacción es brutal. Además tiene ese punto de rescalado modular que hace que puedas ajustar perfectamente la dificultad según el grupo o el reto que quieras. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, diría que la estética y la producción son algo sobrias, y el reglamento inicial puede abrumar si no estás acostumbrado al género. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas algo más visual o de entrada muy directa. Lo recomendaría a grupos que disfruten los cooperativos exigentes y los juegos de construcción de mazos con decisiones importantes. Si te gustó Marvel Champions o Spirit Island, creo que este te puede encantar, porque combina la táctica de deck building con una amenaza central que te obliga a pensar como equipo. En definitiva, un juego que ha redefinido cómo se puede hacer un cooperativo con construcción de mazos. Si te atrae la estética y te gusta sufrir un poco en cada partida, Aeon's End puede convertirse en uno de tus favoritos. Y si sois fans de los juegos de subastas, este maravilloso que os va a petar la cabeza. Un juego obviamente traído por SD Games de 3 a 5 jugadores para 10, 14 años en adelante y con una duración de 30 minutos. Estamos ante un juego que es diferente a todos los juegos de subastas que podáis haber jugado alguna vez. ¿Por qué? Porque igual que estamos acostumbrados a un mundo tangible, a un mundo que todo se paga con dinero, o tienes que intercambiar algo por otra cosa. Aquí jugamos con dinero, sí, pero jugamos con dinero infinito. Pero teniendo en cuenta siempre una premisa muy importante. Nosotros podemos pagar, por ejemplo, 400 millones de trillones de euros, dólares, lo que queráis, como si son patatas, 40 millones de patatas. Pero como seáis los que hayáis jugado o los que hayáis pagado más patatas, no puntuaréis al final de la partida. Así que cuidado con calentarse con las cifras porque podéis tener todo el emporio que queráis, pero como tengáis más que otro y seáis el que más habéis gastado, quedáis totalmente eliminados de la puntuación final. Una pasada increíble que le da un toque diferente a los juegos de subastas y nosotros lo hemos disfrutado muchísimo. Sobre todo si tenéis un grupo que estén enamorados de este tipo de juegos, este os va a encantar. En QE lo que vamos a hacer principalmente es pujar por empresas con el objetivo de salvar la economía de nuestro país, aunque imprimiendo dinero sin límites. La clave está en poder escribir cualquier cifra en tu cheque, sin restricciones, lo cual lo convierte en un juego de subastas muy tensas y único. A lo largo de la partida vas a tener que calcular riesgos, pujar en secreto, deducir qué están haciendo los demás y construir la mejor colección de empresas posibles. Todo mientras intentas no ser el jugador que más dinero haya gastado. Es un juego donde cada puja puede ser decisiva y donde ir con cuidado o ser ambicioso te puede llevar al éxito o a la eliminación. Lo que más me ha gustado es lo original que resulta. No hay dinero físico ni límite de puja, y eso lo convierte en una experiencia distinta a cualquier otro juego económico. Las partidas se sienten rápidas, con mucha interacción y tensión constante, y aunque al principio cuesta creerse que puedas escribir 1000 millones, muy pronto te metes en la dinámica y no quieres parar. Además, tiene ese punto de faroleo y deducción que engancha muchísimo y hace que cada partida sea distinta. Como punto negativo, diría que no escala igual de bien a todos los jugadores. Como Bass brilla es a 4 jugadores. Tampoco faltan algunos momentos donde el azar influya un poco en las losetas que aparecen, pero no es algo que arruine la experiencia. Lo recomendaría a jugadores que disfrutan de las subastas, la deducción y los juegos con una vuelta de tuerca. Si te gustó The Stage o High Society, creo que este te puede encantar, porque tiene un concepto similar, pero con un giro más extremo y más directo. En definitiva, un juego que tiene muchísima personalidad y que siempre genera conversaciones tras cada partida. Si buscas algo diferente, económico y con mucha tensión en pocos minutos, QE puede ser una gran sorpresa. Y vamos con el siguiente, que la verdad de nosotros lo tenemos desde hace eones, pero tengo que reconocer que a pesar de que nos gusta mucho, hace tiempo que no lo jugamos y creo que esto va a ser una excusa mágica y perfecta para sacarlo en mesa, que sería este Nova Luna,
un juego traído por SD Games de 1 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 30 minutos. Tengo que reconocer que no sé cómo funcionará el solitario, pero la verdad es que a 2 jugadores, 3 o 4 jugadores funciona espectacularmente bien. Me recuerda un poquito a Patchwork por el tema de que nosotros tenemos la luna que se va moviendo a lo largo de, digamos, todo el mapa y tenemos que ir como moviendo el peón, seleccionar qué queremos quedarnos y luego ir completando nuestra exposición. Es un juego que es muy bonito, de verdad. O sea, si os gustan los juegos así coloridos, con un toque especial y diferente, porque fijaos qué bonito es, cómo vas haciendo tú todo el tema de mover el peón, ir consiguiendo diferentes expositorios o diferentes losetas para ir completando los patrones. Es una chulada. Además, una cosa que me gusta mucho y que poco se dice en el mundo de los juegos de mesa es el tema de las cajas en sí, no la portada, que la portada es llamativa, pero lo que me gusta es que la caja, depende de en la zona por cómo lo pongas, tiene un color o tiene otro. Por lo tanto, depende de vuestro color favorito, lo podéis colocar de una manera o de otra. Es una chorrada, pero de verdad, a nosotros estas cosas, estos detalles tan nimios, pero tan mágicos, a nosotros nos encanta. Y este Nueva Luna es uno de esos juegos de loseteo y de ir completando patrones que a nosotros nos fascina. Y es chulísimo. Y vamos con el siguiente, que la verdad, a nosotros es un juego que lo probamos hace mucho tiempo porque mi mejor amigo tiene un par de ellos y a nosotros nos flipó. Y cuando hablamos con SD Games y nos comentó de que nos quería enviar una copia, la verdad es que no dudamos en decirles que sí, porque es un juego que nos enamora. Y esta versión, para los más peques, les encanta. ¿Qué sería este? Micro Macro Kids. Un juego traído por, obviamente, SD Games de 1 a 4 jugadores para 6 años en adelante y con una duración de 15 a 45 minutos. Aquí estamos viendo un juego que es totalmente diferente a lo que os podéis imaginar, es decir, es un cooperativo donde extenderemos todo este mapa gigante y lo que tenemos que ir es, a través de una especie de libreta, ir completando casos. Los ruidos que veis aquí es la libreta que se ha descuajeringado, que es este mazacote de aquí, que justamente, fijaos, o sea, hay mogollón de casos por completar y se disfrutan muchísimo. Luego tenemos estas, digamos, lupas para ir marcando en los pasos que da la persona que estamos buscando o el objeto que ha desaparecido y poquito a poco pues ir haciendo. Un juego que a nosotros nos ha encantado, nos lo llevamos un día al colegio donde trabaja mi pareja y la verdad es que los niños lo disfrutaron un montón, les enseñamos unos cuantos juegos, hicimos una mochila jugona rápida y este triunfó muchísimo. Y además es una excusa perfecta para que los más peques se alejen de este mundo tan hiperconectado y que no estén tan enganchados a las tecnologías, a los móviles y demás, que jueguen un poquito y sobre todo que los disfrutemos junto a ellos. En Micro Macro Kids nos convertimos en detectives para resolver casos dentro de un enorme mapa ilustrado lleno de detalles. Y el objetivo es seguir la pista de personajes y objetos hasta resolver cada uno de los 22 casos que propone el juego. La mecánica es muy sencilla, coges una carta, lees la misión, buscas pistas en el mapa y poco a poco reconstruyes la historia siguiendo los movimientos de los personajes. No hay dados ni turnos complejos, solo observación, deducción y muchas ganas de pasarlo bien en equipo. Lo mejor de Micro Macro Kids es que mantiene la esencia del original, pero adaptada a los más peques. Es visual, intuitivo y muy divertido. Las historias son desenfadadas, nada oscuras y están pensadas para que toda la familia pueda jugar junta, sin complicaciones. Las partidas se sienten cooperativas, con muchas risas, sorpresas y momentos de «lo encontré». Además, es un juego que fomenta la atención, la comunicación y la curiosidad de una forma supernatural. Lo recomendaría a familias con niños a partir de 5 o 6 años que quieran compartir tiempo de calidad en torno a un juego sin normas difíciles. Si te gustaron los clásicos libros de buscar objetos como ¿Dónde está Wally?, aquí tienes una experiencia convertida a un juego con historia y mucha profundidad. En definitiva, Micro Macro Kids me parece una maravilla para compartir con los más pequeños. Ligero, bonito, inteligente y muy bien pensado. Perfecto para tardes tranquilas, momentos especiales o incluso como recurso educativo en el aula. Y vamos con el siguiente, que tiene un toque como competitivo, pero es obligatorio cooperar para no perder todo el mundo la partida.
Este sería Haunted Lands, un juego traído, obviamente, por SD Games, de 2 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de unos 60 minutos. Aunque ya os digo, las partidas a veces nos han durado algunas muy rápidas de 45 y otras de 1 hora y 20 minutos más o menos. Y explicarlo también tiene su chicha. Es un juego que nos parece precioso. Es increíble el cómo han mimado este juego hasta la saciedad. Muy chulo y los componentes son una pasada. Básicamente tendremos que ir moviéndonos por todas estas losetas e ir consiguiendo recursos y puntos. La cosa es de que hay un momento que tenemos como una especie de espectros que hay por todo el poblado este. Y claro, la cosa es que hay que cooperar entre todos para no perder todos la partida. Si eres demasiado competitivo y juegas tú solo y no te dedicas a hacer esto, todo el mundo vamos a perder. Así que hay que hacer como una especie de pacto no hablado o pacto no escrito para intentar cooperar, pero a la vez intentar obviamente ganar la partida. Un juego que a nosotros nos ha encantado, nos ha parecido muy chulo, fijaos el pedazo cajote que es, pero no pesa casi nada, porque los componentes son muy, digamos, muy de madera, pero que no pesan demasiado, y la verdad es que a nosotros nos ha encantado. Haunted Lands. En Haunted Lands lo que vamos a hacer principalmente es gestionar nuestras acciones para hacer crecer nuestra comunidad y contener la amenaza de los espectros. Durante 3 estaciones de 3 rondas cada una, recolectaremos recursos, construiremos edificios, desbloquearemos habilidades y ayudaremos a los espectros a abandonar Carena, o al menos lo intentaremos. La clave está en equilibrar el crecimiento personal con la responsabilidad colectiva, porque si dejamos que los espectros lo inunden todo, perderemos todos. La partida se convierte así en una carrera por optimizar tus turnos y desarrollarte más que el resto, mientras colaboras lo justo para evitar el desastre colectivo. Lo que más me ha gustado es cómo mezcla de forma muy natural la parte competitiva con un pequeño elemento de cooperación indirecta. Estás todo el tiempo tomando decisiones para mejorar tu motor, pero también mirando de reojo los espectros y lo que van haciendo los demás. El sistema de acciones, la progresión del personaje y la presión que va generando el tablero hacen que cada turno cuente, y mucho. Además, es un juego que entra por los ojos y sorprende por la calidad de sus componentes sin necesidad de haber pasado por una campaña de mecenazgo. Si tengo que decir algo que no encajará con todos los públicos, diría que a 2 jugadores pierde parte de la tensión del sistema semicooperativo. Funciona, pero es a 3 o 4 jugadores donde realmente se siente esa tensión compartida por contener a los espectros sin regalar la victoria. Lo recomendaría a jugadores que disfruten de los euros medios con motor económico, exploración y un pequeño toque narrativo o temático. Si te gustan juegos como Everdell o The Artemis Project, Haunted Land te puede encantar por su combinación de desarrollo personal y presión del entorno. En definitiva, un juego que nos ha parecido una propuesta muy original, bien producida y con ideas que funcionan especialmente bien en grupo. Si buscas un euro con una ambientación diferente, accesible pero tenso, dale una oportunidad a Haunted Lands. Y vamos con el siguiente, que cuando lo compramos fue en plan, oh, qué chulo es. O sea, es una pasada porque a nosotros nos gustan mucho los juegos de toca-toca. Y cuando vimos este Blocky, nos hicimos con él directamente. Un juego traído por SD Games de 2 a 4 jugadores para 5 años en adelante y con una duración de 10 a 40 minutos. La verdad, si con 5 años vuestro retaco o vuestro sobrino o quien sea sabe multiplicar, llevarlo a algún sitio porque es un genio y tiene un IQ increíble. No entiendo por qué le han puesto de 5 años, porque supongo que es que el peque tire los dados a ver si se acerca al boliche y que los padres, digamos, multipliquen. No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Básicamente es una petanca matemática, donde tendremos que tirar nuestros dados de nuestro color, aquí está el rojo, aquí está el verde, luego está el amarillo y luego está el azul, e intentar llegar lo más cerca posible. El boliche, que será este dado así blanco, marcará exactamente por cuánto se multiplica ese dado. Y si mal no recuerdo, si nuestros 2 dados son los que están más cerca del boliche, del dado blanco, entonces la multiplicación será por 2 de lo que salga. Un juego que es muy chulo, muy divertido, muy sencillo de jugar y que además, como son dados así como de por expand pero un poquito más duro, se puede llevar a cualquier lado y se disfruta muchísimo. En Blocky lo que vamos a hacer principalmente es lanzar dados intentando colocarlos lo más cerca posible de un dado multiplicador.
La clave está en la precisión al lanzar y en calcular bien la puntuación según la cercanía y el valor de los dados, lo cual lo convierte en un juego muy directo y divertido para todas las edades. A lo largo de la partida lanzarás tus dados por turnos y, si los colocas estratégicamente, puedes sumar puntos multiplicando su valor por el dado blanco. Es un juego donde cada lanzamiento cuenta y donde la suerte se mezcla con la puntería. Lo que más me ha gustado es lo accesible que es. En menos de un minuto ya estás jugando y engancha muchísimo tanto a peques como a adultos. Las partidas se sienten rápidas, con piques constantes y mucha emoción cuando dos dados quedan muy cerca del multiplicador. Además, el sistema de puntuación con sumas y multiplicaciones le da un pequeño toque educativo muy bien integrado. Como punto negativo, diría que necesitas bastante espacio para jugarlo bien, y eso puede limitar un poco si juegas en interiores. No es un gran problema, pero sí algo conviene tener en cuenta si tienes poco sitio o sueles jugar en mesa pequeña. Lo recomendaría a familias con peques a partir de 5 años, sobre todo si buscas un juego físico activo y con una pizca de cálculo. Si te gustó Pitch Car o juegos de lanzamiento como Molki, este te puede encantar, porque tiene dados grandes y con una mecánica muy sencilla. En definitiva, un juego rápido, muy divertido y perfecto para introducir a los más peques en el mundo de los juegos, ideal para jugar en verano, en el suelo o en cualquier rincón amplio de la casa. Y vamos con el siguiente, que nos pareció una apuesta bastante atrevida, y la verdad es que, a pesar de que las ilustraciones son un poquito rarillas, a nosotros nos ha encantado. ¿Qué sería este? Copa Grial, un juego traído por SD Games de 3 a 8 jugadores para 10 años en adelante y con duración de 30 minutos. Aquí estamos ante un juego que, la verdad, si tengo que deciros la verdad, es que las ilustraciones son un poquito así como muy muy de caricatura, ¿vale? Entonces es como que te tiene que gustar para dejarte seducir por ello. Esto es la verdad. A nosotros nos gusta mucho porque tiene un toque de faroleo muy chulo, un toque de roles ocultos. Nadie sabe quién va con quién va a ayudar a cuándo, si te han puesto trampas por el camino, si te han ayudado. Aquí es todo caos y lo que tenemos que hacer es hacernos con la copa del Santo Grial. La verdad es que es un juego que es una chulada. Además, hay un dragón por ahí molestando, que nunca sabes cuándo va a atacar. Es de risas aseguradas. Si os gustan los juegos así de faroleo, de roles ocultos y sobre todo juegos que no te esperas en ningún momento, que nadie te vaya a meter una puñalada hasta que te la ponen, la verdad es que este Copa Grial triunfa siempre. En Copa Grial lo que vamos a hacer principalmente es correr por ser el primer caballero en alcanzar el Santo Grial, o evitar que los demás lo consigan. La clave está en los roles ocultos, el faroleo y las habilidades de nuestros aliados, lo cual lo convierte en un juego muy divertido, rápido y con mucho pique. A lo largo de la partida vas a tener que elegir a tu aliado, e usar las habilidades para avanzar o sabotear y tratar de adivinar quién está contigo y quién no. Todo mientras esquivas goblins, dragones y traiciones. Es un juego donde cada decisión puede llevarte directo al grial o puede hacerte caer en una trampa. Lo que más me ha gustado es lo original que resulta mezclar una carrera con roles ocultos. No sabes de quién fiarte y eso genera muchísima tensión. Las partidas se sienten muy dinámicas y llenas de sorpresas, y aunque al principio puede parecer un juego party más, hay muchísima malicia escondida. Además, tiene ese punto de humor absurdo y caos medieval que lo hace perfecto para jugar en grupo. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, diría que a 2 o 3 jugadores no brilla tanto como en grupos grandes. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si lo vas a jugar con pocos participantes. Lo recomendaría a grupos que disfruten de roles ocultos, mucha interacción y partidas rápidas donde el engaño y la risa van de la mano. Si te gustaron los juegos como Hombre Lobo o Rescate en el Tiempo, creo que este te puede encantar, porque tiene ese mismo espíritu de sospecha constante, pero en clave de carrera medieval. En definitiva, un juego que me ha sorprendido para bien, por lo bien que mezcla el caos, el faroleo y las carreras. Si te gustan los juegos con mucha interacción, algo de locura y un toque temático muy chulo, Copa Grial te va a conquistar. Y vamos con el último, que la verdad son risas aseguradas cada vez que sale a mesa, que sería este Ding, un juego traído por SD Games de 2 a 7 jugadores para 8 años en adelante y con una duración de 10 minutos. Aunque la verdad, siendo sinceros,
lo podrían jugar hasta 6, 7 años sin ninguna duda. Un juego que simplemente lo que tenemos que hacer es descartarnos de todas nuestras cartas de la mano antes que los demás. ¿Cuál es la magia de este juego? Pues que cualquier cosa que esté pasando en la habitación o donde lo estáis jugando, y cuando digo cualquiera es cualquier cosa, puede hacer que descartéis cartas. Es decir, imaginaos cartas que dicen descarta esta carta si alguien está mirando el móvil. Pues cuando alguien va a coger el móvil y mira la hora, tú dices ¡ding! Y tiras la carta. Mala suerte, no haber mirado el móvil. Luego cartas como alguien que se rasque, alguien que levante la ceja, alguien que haga cualquier cosa. O cuando sale un número par, pues descártate esta carta. Son chorradas, pero la verdad es que es un juego que nos ha dado muchísimas risas, que lo hemos disfrutado un montón y como party es de lo mejorcito que hemos jugado últimamente en nuestra ludoteca. En Ding lo que vamos a hacer principalmente es intentar quedarnos sin cartas lo antes posible. La clave está en reaccionar muy rápido y cumplir condiciones especiales, lo cual lo convierte en un juego divertidísimo, caótico y lleno de sorpresas. A lo largo de la partida vas a tener que jugar cartas por número o color en tu turno, pero también estar muy atento, porque si se cumple la condición de una de tus cartas, puedes descartarlo al grito de Ding, aunque no sea tu turno. Es un juego donde cada segundo cuenta y donde estar despistado significa perder la ventaja. Lo que más me ha gustado es lo rápido que engancha. Una ronda y ya estás dentro del caos. Las partidas se sienten dinámicas, imprevisibles y con muchísima interacción visual y verbal. Además, tiene ese punto de humor y desconcierto que hace que cada partida acabe entre carcajadas. Como punto negativo, diría que a dos jugadores pierde parte de la gracia y el ritmo, ya que el caos se diluye un poco. No es un gran problema, pero sí algo conviene tener en cuenta si sueles jugar en pareja o con grupos muy reducidos. Lo recomendaría a grupos que buscan juegos de interacción, risas y cero análisis parálisis, ideal para romper el hielo o cerrar una sesión de juegos. Si te gustaron juegos como Jungle Speed o Double, creo que este te puede encantar porque tiene ese punto de nerviosismo, pero con reglas aún más locas. En definitiva, un juego que me ha sorprendido para bien por lo mucho que anima a cualquier mesa. Si te gustan los juegos rápidos, interactivos y con mucha energía, Ding no te va a fallar. Y hasta aquí el top de nuestros juegos favoritos de la editorial SD Games, juegos que son súper divertidos. La mayoría tienen como un juego así, bastante chulo e interesante, sobre todo a la hora de cooperar, a la hora de embarcarse en terrenos inexplorados. Por ejemplo, este que es un juego de subastas con dinero infinito que a nosotros nos ha dado unas partidas brutales. Luego tenemos este Micro Macro Kids, que es un cooperativo genial y sobre todo esta versión que es para niños pequeños le da un toque muy distintivo y muy diferente a todo el mundo de los juegos de mesa y todo lo que conocemos. Este Nova Luna, que es una chulada de ir moviendo el peón e ir completando los setas diferentes y objetivos. Este Ding, sociable hasta más no poder, uno de los mejores flip and ride que tenemos, como este Welcome to the Moon, o esto Copa Grial, que es como un juego de roles ocultos y faroleo que le da un toque genial y a ver quién consigue antes la copa. Unos juegos increíbles que a nosotros nos han encantado. Así que nada, dejadme en los comentarios si tenéis algún juego de SD Games que vosotros digáis, buah, este es de nuestros favoritos y no puede faltar en la ludoteca. Y bueno, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, darle me gusta, suscribíos y nos vemos aquí pronto ahora sí en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien. Muchas gracias por vernos y por estar ahí siempre.